Bueno, yo les voy a hablar acerca de la consulta que se realizó previamente. En este caso se consultó qué significa NROP en las máscaras. Los filtros de clase N no son resistentes al aceite, los filtros de clase R son resistentes al aceite, pero solo pueden usarse contra nieblas oleosas durante 8 horas. Los filtros de clase P son a prueba de aceite. Las limitaciones de uso del tiempo deben ser determinadas por el fabricante, que es 95, 99 o 100. Los filtros tendrán una clasificación de 95, 99 o 100. Eso significa que cuando se usan correctamente son capaces de filtrar al menos el 95%, 99%, 99.97% de las partículas en el aire. Para los filtros PAPR, o sea, filtros purificadores de aire motorizado, existe una clasificación de filtración de partículas única denominada EPA o HE. Los filtros de aire particulado de alta eficiencia o EPA proporcionan al menos 99.97% de la filtración para todas las partículas, que implica la certificación NIOSH. Para recibir la aprobación de NIOSH, los respiradores deben cumplir con las normas de calidad y funcionamiento establecidas. Solamente entonces se autorizará NIOSH a que un fabricante de respiradores use el logo o el nombre de esta empresa o esta asociación en letras mayúsculas en su producto. Los fabricantes deben contar con un programa de calidad establecido que asegure que sus productos cumplen con los requisitos de NIOSH y deben mantener el programa debidamente. Bueno, yo les voy a hablar de los cálculos que se hicieron antes de la molienda y después de la molienda. Antes de la molienda tenemos unas mallas para la serie 1 que llamamos. En este caso tenemos estas mallas y estos diámetros de abertura para las mallas en el análisis granulométrico diferencial. eh, Se calculó la fracción del peso como la masa retenida sobre el peso total de los sólidos y el porcentaje de retención de los sólidos. Y en el análisis de acumulados mayores y menores se determinó los acumulados mayores como la fracción del peso y los acumulados menores como uno menos esta fracción. En este caso podemos ver que la malla que obtuvo el mayor porcentaje de retención de sólidos es la malla 6 con un diámetro de altura de 3.350. En este caso el porcentaje de retención fue de 45.68%. Acá podemos ver la gráfica de porcentaje de retención contra el diámetro de abertura. Antes de la molienda se inician para unos diámetros de abertura menores un menor porcentaje de sólidos, que es lo esperado, y para unos diámetros de abertura mayores un porcentaje de retención mayor, ya que las partículas de antes de la molienda se espera que sean más gruesas, por lo que se deben realizar este proceso de molienda. Acá podemos ver que el comportamiento de esos primeros 5 datos es parecido al esperado. Sin embargo, este último dato podemos decir que es un dato inesperado, ya que es un dato el diámetro de abertura mayor, la malla que tiene el diámetro mayor, y tenemos un porcentaje un poquito mayor a lo esperado, un poquito menor a lo esperado, ya que se espera que sea un valor mayor, ya que estamos en un proceso antes de la molienda y se espera que las partículas sean más gruesas. Sin embargo, esto puede llegar a analizar que las partículas analizadas, las partículas estudiadas tienen diámetros diferentes y en este caso podemos decir que la mayoría de las partículas están en un rango de 3.350 milímetros de diámetro y no hay partículas tan grandes. Por eso es que en esta clasificación se obtuvo este dato. Ahora, para después de la molienda se realizó lo mismo que el análisis anterior, sin embargo se hicieron 3 series, en este caso para diferentes mallas y diferentes tamaños de abertura.
como lo podemos ver aquí en el análisis granumétrico diferencial, y se calculó la fracción en peso de estas mallas, así como su porcentaje de retención de sólidos. También se realizó el análisis por acumulados mayores y menores. También los acumulados mayores son la fracción en peso y los acumulados menores 1 menos esta fracción. Acá podemos ver la gráfica. En este caso, con unos diámetros muy pequeños se obtuvo una mayor porcentaje de retención de sólidos. Esto es el comportamiento esperado, ya que después de la molienda se espera que las partículas queden más finas de lo que se tienen inicialmente, y que a un diámetro de abertura mayor se espera que se tengan menos partículas retenidas. Sin embargo, acá podemos ver que las partículas a un diámetro de abertura mayor no son exactamente 0%. Esto puede deberse a que el proceso de molienda fue incompleto, faltó tiempo para realizar la molienda completa del material, o simplemente el molino tenía fallas en su funcionamiento y no se alcanzó a realizar la molienda completa del material. Acá podemos también analizar cuál fue la malla que obtuvo el mayor porcentaje de retención de sólidos. En este caso fue la malla 150 con un diámetro de abertura de 0.106 milímetros. Tuvo un porcentaje de 8.83, que es lo esperado, ya que es la malla que tiene un diámetro de abertura menor y la malla que tiene más porcentaje de retención de sólidos. Por lo que esto quiere decir que se obtuvieron más partículas finas, que es lo esperado en un proceso de molienda. Entonces, ya realizando el análisis de estas gráficas, podemos ver que el comportamiento tanto de antes de la molienda como después de la molienda es parecido al esperado, ya que se espera antes de la molienda que para diámetros menores se obtenga menos retención, para diámetros mayores se obtenga más retención. Es con algunos valores fuera de tendencia, pero que pueden ser explicados, como ya dije anteriormente, por la heterogeneidad del diámetro de las partículas. Y después de la molienda se ve un comportamiento que va disminuyendo a medida que aumenta el diámetro de abertura. Acá podemos ver que para un diámetro de abertura mayor no disminuyó por completo, pero esto puede verse a lo que yo expliqué anteriormente de el funcionamiento del molino o del tiempo de molienda. Muchas gracias. Ahora, yo, Tomás Bolívar Acevedo, voy a proceder a explicarles las propiedades medias del material. Entre las propiedades medias del material podemos encontrar el diámetro medio, la superficie específica, el diámetro Sauter, los diámetros 50, 80, 60 y 10 y el coeficiente de uniformidad. Para los diámetros medios, haciendo uso del análisis diferencial, simplemente es la fracción peso por el diámetro medio en el que se encuentra esa fracción. Lo realizamos para cada uno y esa dio su sumatoria. Para el diámetro Sauter se encontró que la fórmula era 1 sobre la sumatoria de las fracciones peso dividido sus diámetros medios. Entonces en esta columna realizamos fracción peso dividido diámetro medio. Aquí obtenemos su sumatoria y simplemente el diámetro Sauter sería 1 sobre ese resultado, dándonos 0.02 milímetros. Ahora, para la superficie específica, se sabe por su fórmula que la fórmula nos dice que la superficie específica sería 6 sobre la densidad del material por la sumatoria de 1 sobre la esfericidad por las fracciones peso sobre los diámetros medios en la sumatoria. ¿Qué pasa? En nuestro caso no eran partículas esféricas y variaban con diámetros medios, entonces habría múltiples esfericidades para analizar. Así que asumimos que las partículas eran esféricas y
que su superficie específica no variaba. Asumiendo entonces tal esfericidad de 1, simplemente nuestra fórmula para la superficie específica pasa a ser la sumatoria de las fracciones peso sobre los diámetros medios, este valor que ya tenemos aquí, por 6 dividido la densidad del material que tenemos aquí, que es la densidad de granito, 2750 kilogramos sobre metro cúbico, dándonos así 0.10 milímetros a la menos 1. Ahora, las siguientes propiedades del material que se calcularon fueron los diámetros, el diámetro 50, el diámetro 80, el diámetro 60 y el diámetro 10. ¿Cómo se calcularon? Simplemente se realizó una interpolación. ¿Cómo se realizó la interpolación? Haciendo uso de la parte de acumulados de los tamaños menores y la fórmula de interpolación de Excel, dijimos, para un valor de 0.5 en tamaños menores, que ese 0.5 se debe encontrar, por ejemplo, entre el 0.45 y el 0.91, ¿cuál sería su diámetro si para estos valores los diámetros correspondientes son 3.350 y 4.750? Se corrió la fórmula y nos dio que el diámetro 50 es 3.488 milímetros. Esta fórmula se repitió simplemente para el diámetro 80, dándonos 4.408 milímetros, el diámetro 60, dando 3.795 milímetros, y el diámetro 10, dando 1.619 milímetros. Ahora, el coeficiente de uniformidad simplemente es el diámetro de apertura por el cual atraviesa el 60% de material, cociente entre el diámetro de apertura por el cual pasa el 10% del material. En pocas palabras, la adición del diámetro 60 sobre el diámetro 10, dándonos 2.345. Todos estos cálculos se repitieron para el análisis después de molienda. Aquí tenemos nuestro diámetro Sauter 0.063. Aquí tenemos nuestra superficie específica 0.34 milímetros a la menos 1. Aquí tenemos nuestros diámetros 50, 80, 60 y 10. Y aquí tenemos el coeficiente de uniformidad. Ahora, se nos pedía también analizar el incremento de superficie específica. ¿Cómo se calculaba ese incremento? Simplemente la resta entre la superficie específica después de molienda menos la superficie específica antes de molienda. ¿Qué nos muestra este valor? Si este valor al darnos positivo nos muestra que hubo un incremento. ¿Por qué pasa este incremento? Fácil. Este incremento tiene todo el sentido, ya que la superficie específica del material aumenta con la molienda porque la suma de las áreas superficiales de los granos es mayor cuando estos son más pequeños. En pocas palabras, ¿cómo se podría explicar esto? La suma del área superficial de partículas muy chiquitas va a ser mucho mayor que la suma del área superficial de la partícula grande total que las tenía todas. Esta es la única de las propiedades que antes incrementa después de molienda, porque si procedemos a analizar todas las anteriormente calculadas, nos daremos cuenta que disminuyen considerablemente después de molienda que su valor antes de molienda. Por ejemplo, diámetro Sauter 0.02 milímetros antes de molienda, diámetro Sauter después de molienda 0.006 milímetros. Los diámetros, el 50 después de molienda 0.120, antes de molienda 3.48 en milímetros. A la vez como se puede ver con el diámetro 80, con el diámetro 60 y con el diámetro 10. Y claramente, si el diámetro 60 y 10 después de molienda son menores que el diámetro 60 y 10 antes de molienda, el coeficiente de uniformidad es mayor antes de molienda que después de molienda. Eso sería todo. Procedemos con mi compañero. Muchas gracias. Ahora vamos a realizar un análisis energético y funcional del molino. Para esto vamos a calcular primero la velocidad crítica. Nos vamos a apoyar en la ecuación 9, de la cual solo necesitamos el diámetro interno del tambor en pies. El resultado es de 97.7%. Es alto, pero esto se debe a que es un molino muy pequeño. Bueno, ahora vamos a calcular lo que es el trabajo experimental. Nos vamos a apoyar de la ecuación 7, que necesitamos el índice de Bond, el cual nos lo da el informe, el de 80 de antes de la molienda y después de la molienda. Al ingresar todos los datos obtenemos un trabajo experimental de 11.44.
Ahora, para calcular el trabajo teórico, necesitamos los datos que recolectamos en la práctica. Cada 30 segundos medimos la potencia. Para esto lo que hicimos fue un promedio de las potencias y pasarla a kilowatts y luego la multiplicamos por hora. Para luego calcular el flujo másico en toneladas cortas por hora, de la cual solamente necesitábamos el peso de los sólidos y el tiempo. Ahora, ya con estos datos, podemos calcular lo que es el trabajo. Entonces ese trabajo simplemente es dividir la potencia sobre el flujo másico. Entonces esto al final nos da un trabajo teórico de 22.09. Ya para la eficiencia simplemente lo que hicimos fue dividir el trabajo experimental sobre el teórico y obtenemos una eficiencia del 51%.